Bueno, las familias costarricenses están cambiando su dinámica y específicamente las mujeres están decidiendo tener menos hijos. Esto lo revela una encuesta y por eso lo vamos a abordar en esta mañana con la ayuda de Marianela Arias, que ella es sexóloga, y también el ginecólogo Kenneth Loaiziga, que les damos los muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Marianela, estos datos que son acá en nuestro país, ¿por qué? ¿Cuáles son las razones que las ticas tienen para tener menos hijos y en algunos casos no tenerlos? Claro, bueno, con el tiempo ha cambiado un poco el rol de la mujer, ¿verdad? Y que se ha comenzado a incursionar en otros espacios, como el profesional o ciertas metas personales, como viajar, como, ¿verdad? Como cumplir cosas que tienen más que ver consigo mismas que con el, digamos, con el imaginario de familia, ¿verdad? Que antes era mucho más tradicional. Entonces, las mujeres ahora lo aplazan un poco más o deciden no. Prioridades, sí. Claro, porque tienen otras prioridades, porque quieren vivenciar otras cosas o cumplir otras metas que antes tal vez no se lo planteaban tanto. Doctor, ahora, desde la parte ginecológica en consultorio, ¿cuáles son las razones? Sus pacientes que le dicen el por qué no quieren tener tantos hijos como tuvieron tal vez su mamá, sus abuelitas. Definitivamente el rol ha cambiado muchísimo y esto no es una cosa que ocurre únicamente a nivel de Costa Rica. Si uno ve las tasas de fertilidad, de natalidad en países europeos, la media ha ido bajando progresivamente al punto en que países como en España, la tasa de nacimientos por pareja está por debajo de un hijo por familia. Es decir, que las familias ni siquiera logran llegar al número de hijos que se requiere para mantener a la población, reemplazar a la población vieja. La pirámide poblacional ha sufrido una inversión de convertirse en una pirámide así a ser una pirámide que está cambiando aquí. Entonces tenemos la base de la pirámide hacia abajo, en donde la población joven es mucho menos que la población mayor. El planeta se está envejeciendo y las nuevas generaciones no alcanzan para cambiar esa población que envejece. Entonces más bien tenemos problemas como que en un futuro de 30, 40 años, a muy pocos jóvenes les va a tocar mantener a una gran población adulta mayor que va a tener un montón de necesidades de salud. Pero volviendo al consultorio, ¿qué es lo que dicen las mujeres? Primero que nada, hay muchas mujeres que no se casan tempranamente. Y el proyecto de familia es un proyecto que ahora las mujeres lo asumen con más responsabilidad. Si bien es cierto que tenemos una alta población adolescente que se embaraza de una manera inesperada, también esta población se encuentra en grupos de riesgo social, en donde las tasas de embarazo juvenil, embarazo no planeado, no han cambiado, siguen elevadas. Y esto y mucho por la carencia de educación sexual que tiene esta población. Nos hemos cuidado de ser tan leguleyos y de ser tan puntuales con la religión y decir, no, es que esto es malo, es malo, es malo, que no nos hemos preocupado de darle educación a nuestros jóvenes para evitar que tengan embarazos no planificados. Entonces, esta población de riesgo social se embaraza, la población educada no se embaraza, esta población no quiere hijos, entonces habría que ver cómo son los números, o sea, quiénes son más, quiénes son menos, eso sí no lo conozco, pero sí le puedo asegurar que en las mujeres educadas la tasa de hijos va para abajo. Eso es una realidad que estamos percibiendo en nuestro país. Sí. Ahora bien, también está la otra cara de la moneda, que hasta sobrenombres se les tiene, la mujer nomo, que verdad como que no quiere ser mamá, incluso verdad es como una especie media extraña, y en muchos casos le dicen, pero usted no tiene hijos, y ese tonito, ¿verdad? ¿Y cuándo vas a tener bebé? Que le hacen bullying literalmente. Sí, exacto. Digamos, el concepto de feminidad en una sociedad tan tradicional como es Costa Rica, bueno, Latinoamérica en general, va muy apegada a feminidad con maternidad, ¿verdad? Y esa devoción a los hijos, a su casa, a su familia. Entonces, cuando una mujer se plantea algo diferente o vivir su sexualidad, su vida y sus proyectos a largo plazo, a mediano plazo, de manera diferente, se cuestiona muchísimo por, digamos, el mismo peso cultural que tiene. Entonces, es algo que definitivamente, como dice el doctor, estamos viendo a nivel mundial, no es únicamente en Costa Rica, que han habido como esos cambios, pero definitivamente en algunos sectores todavía hay un peso, ¿verdad? De cuestionar cómo no quiere ser madre, si la feminidad tiene que ver con eso, cuando no es así. La feminidad tiene que ver con otro montón de cosas que ahorita, y por dicha, ¿verdad?, se está abriendo no solo el discurso, sino la vivencia de mujeres que deciden vivir su vida de manera diferente y cumplir otras metas que no necesariamente tienen que ver con la maternidad, y ambas están bien.
Doctor, en el grupo de las mujeres jóvenes, veinteañeras, mujeres que no sobrepasan los 35 años, ¿qué le comentan en el consultorio referente a cuando no han tenido hijos a esas edades? Hay cosas muy interesantes con respecto a esto, y es el hecho de que ya no es solo la mujer, son las parejas. O sea, yo tengo muchas mujeres que llegan con su pareja que no tienen proyecto de hijos, o sea, ellos no están viéndose a corto o mediano plazo pidiendo bebés. Esto no es un plan de su vida. Es más, hay parejas que ya libremente han decidido no hay hijos. En esta relación no va a haber ni un solo hijo. Y esto no es una cosa aislada, es una cosa de todos los días. A mente que yo tengo muchísimas pacientes que son mujeres profesionales, independientes, con una edad, voy a decir números para que no se malinterpreten mis comentarios, como ha pasado en alguna ocasión en este set, con edades que superan los 30 años, mujeres entre 30 y 40 años, que son mujeres que viven solas. Y el problema, un día esto se estaba hablando con una de ellas y le estaba comentando esto justamente, le digo, y uno me dice, no, he estado sola desde hace tanto tiempo. Y la verdad me dice es que, como vivo sola, me he vuelto mucho más exigente. No, sí, claro. Entonces, si mi nivel de exigencia sube, sí, la posibilidad de alcanzar ese nivel de exigencia es mucho más difícil. Entonces, ella misma no se ve compartiendo ese espacio privado que ella tiene. La ciudad capital se está llenando de apartamentos divinos. Y la gente vive en esos apartamentos divinos una vida maravillosa. Hay gente que tiene en el mismo lugar donde vive, un lugar donde salen a correr en el mismo edificio, tienen spa, piscina, tienen de todo. O sea, es como estar casi en la playa. Y además con esas vistas preciosas que hay desde arriba, claro, o sea, todo cambia. Y ceder ese espacio de vivencia única para compartirlo con otra persona, en el cual no me gusta que hagas lo otro, lo más allá, entonces muchas mujeres optan por vivir solas. Eso es mucho más frecuente, y estas mujeres optan por vivir solas. Ahora, hay un fenómeno interesante dentro de la población femenina que a mí me llama la atención. Mujeres que estando solas deciden tener hijos. Y ahí, ojo, el concepto de familia no aplica. Es una mujer que quiere la maternidad. Y para esta maternidad se llega a situaciones que antes en nuestra sociedad rural eran totalmente inconcebibles. Sí, prohibidas. Donación de esperma, donante anónimo, un amigo que quiere tener hijos que tampoco quiere vivir en comunidad, digo, en familia. Sí. Entonces, estos roles tradicionales se están volcando. E inclusive otros ejemplos que no voy a... Porque el día que me lo dijeron yo me quedé y dije, bueno, por dicha que he oído de todo, pero no termino de escuchar. Un día me dijeron algo que yo quedé en shock. Doctor, déjeme ese datito ahí, porque también quiero preguntarle, Marianela, una situación que ocurre. Esta misma encuesta revela que las mujeres inician vida sexual cada vez a temprana edad, más jovencitas y además con hombres mayores, de 5 o 7 años mayores que ellas. Ajá. Tiene que ver muchísimo con la educación sexual, que parece mentira porque está cambiando todos estos modelos, estamos evolucionando muchas cosas, pero a nivel de educación sexual no necesariamente ya llegamos a ese punto de evolución necesario. Entonces no tienen la información, digamos, con respecto a su misma sexualidad, a métodos anticonceptivos y demás. Nosotros estuvimos realizando una gira este año a varios colegios, fuimos aproximadamente como a 30 colegios, y es súper interesante ver cómo los chicos todavía no tienen muchísima información o tienen un montón de mitos con respecto a la protección, por ejemplo. A eso se le suma que, porque muchas veces uno escucha, es que son las hormonas. A ver, en adolescencia por supuesto que las hormonas están ahí, pero es algo más vincular que hormonal, porque la sexualidad al final es mucho más acerca de la pareja, acerca de sentirnos protegidos, amados, aceptados. Entonces yo más bien iría a preguntarnos no sobre ellas, porque probablemente están buscando sentirse cercanas a alguien. Es a los adultos, es decir, ir como, ¿qué está pasando? Que estos señores o que estos adultos de 35, 40 años están buscando niñas de 14, 13 años, ¿verdad? Es un poco como ir a donde realmente está el problema, que son ellos. ¿Por qué están buscando chicas tan jóvenes también? Entonces, es realmente como sociedad preguntarnos qué está pasando, ¿verdad? Que estas chicas sienten la necesidad
afectiva de estar con alguien vincularse. mucho mayor. ¿Qué está pasando en la casa? ¿Qué está pasando en su institución, en su comunidad? Que no se sienten suficientemente acompañadas, que no les están dando la información que hay detrás de, de todos estos números. Eso desde la parte, ¿verdad?, psicológica, claro. Pero desde la parte de salud, una niña que se mete, bueno, casi que son niñas, que se meten con una persona 25 hasta 30 años, porque eso es lo que arrojan los datos de la encuesta, mayor que ellas. ¿Qué repercusiones tienen a nivel de salud en este caso? Bueno, en realidad las repercusiones son a nivel, yo diría, más emocional que de otro aspecto, ¿verdad? Porque físico, desafortunadamente, digo desafortunadamente porque son mujeres ya, son mujeres y el hecho más desafortunado es que muchas veces esto puede terminar en un embarazo adolescente. Y justamente ahí es donde viene el punto que yo comentaba antes, ¿verdad? El embarazo no planificado de la mujer adolescente, la falta de educación sexual correcta. Amén de que hoy la sexualidad es como una explosión, ¿verdad? Está en todo sitio, está en internet y se maneja. Ya la gente no necesita comercializar sexualidad porque pasan todo tipo de pornografía por WhatsApp. O sea, videos, tomas, fotos, en donde está involucrado. O sea, yo he visto cosas increíbles, cosas que uno realmente no cree, de gente, muchachos, adolescentes, estudiantes de colegio, en comportamientos puestos en videos y pasados por internet que los tiene todo. A mí me han enseñado videos, gracias a Dios no me mandan esas cosas, pero me han enseñado videos de eso que uno se queda con el pelo parado, claro, de ver las cosas que ocurren. Entonces, ese tipo de sexualidad torcida, que es lo que está alimentando a muchos jóvenes, entonces los lleva también a tener actitudes que no son las apropiadas, que no son las correctas y que en última instancia lo que terminan es generándoles problemas. Ahora, ¿cómo orientamos a los padres de familia? La mamá que ve que su hija chiquilla, de menor de edad en algunos casos, sale con un viejo, como decimos popularmente, 25, 30 años mayor que ella. Claro, pero estamos realmente ahí. De verdad sabemos que está saliendo con una persona mayor, porque eso es a veces lo que nos llegamos a cuestionar. Si están saliendo, ¿dónde están? Digamos, ¿dónde está la familia? Lo que pasa es que, claro, como decía el doctor, son sociedades, ¿verdad?, de muy bajos recursos. A veces el papá no está ausente, la mamá sale a trabajar, entonces tal vez no tiene como ese acompañamiento. Por eso yo considero que es algo mucho más vincular que a nivel, digamos, físico. Sin embargo, sí es cierto que la educación sexual debería darse siempre, ojalá en el hogar, ¿verdad? Que sea un tema del que se habla, pero todavía vemos mucho miedo de decirles, bueno, es que tal vez le digo y va a querer hacerlo, ¿verdad? Es como un mito. En realidad decirle, dándole, despertarle, claro, sí, eso es lo que se piensa muchas veces. Pero decirle con herramientas, con opciones de cómo cuidar la sexualidad, de cómo vivenciar la sexualidad de manera sana y responsable, haría una gran diferencia muchas veces si se da desde la casa. Ok, ahora bien, doctor, cuando una chiquita de estas edades inicia vida sexual, en muchos de los casos utilizan qué pastillas, qué condones, qué implicaciones tiene esto en ellas. Bueno, ahí el gran problema, ¿verdad? Muchas de ellas no tienen idea de qué es lo que tienen que utilizar, no utilizan ningún método de protección adecuado. Lo que la amiguita usa. A veces tienen por educación sexual una serie de mitos y de ideas que no calzan con la realidad, como mujeres que creen que pueden tener relaciones sexuales perfectamente y que si se toman un vaso de agua, entonces después de eso no van a embarazarse si toman un vaso de agua después de tener relaciones sexuales. O tienen ideas en la cabeza que están totalmente alejadas de la realidad y que no ayudan para nada a dar una correcta protección sexual y de reproductiva. Entonces, estas cosas son cosas que desafortunadamente por una carencia de educación sexual correcta no se van a poder llevar a cabo. Si las jóvenes tuvieran una educación sexual adecuada en la escuela, en el inicio del colegio, si tuvieran una buena información de cómo es que funciona la sexualidad, cuáles son los días de ovulación, cómo se va ella a proteger correctamente de un embarazo no deseado, si tuvieran toda esta información en el momento apropiado, estarían de alguna manera protegiéndose, como ocurre con esas mujeres mayores que tienen educación universitaria, educación que se informan, que planean su vida y que no se embarazan. Doctor, pero ahora que vamos a esta población que usted dice,
por ejemplo, hay un montón de cosas que se exponen estas niñas que ni siquiera saben. Bueno, es que no tienen idea de todo lo que se pueden exponer. Vea, uno como consecuencia de esto, los primeros visitas que se dan al ginecólogo generalmente es por enfermedades de transmisión sexual. Básicamente, y tal vez el más frecuente es el virus del papiloma humano. Llegan, como son jóvenes y están iniciando muy tempranamente, la primer molestia que pueden tener es el virus del papiloma humano, produciéndoles verrugas genitales, entonces llegan horrorizadas. Algunas de ellas antes de eso se embarazan y después llegan no solo embarazadas, sino que llegan embarazadas con lesiones genitales externas por condiloma humano. También llegan con infecciones por vaginosis bacteriana, por clamidia, por... hoy nosotros no vemos tanta gonorrea, pero sí vemos cándida, vemos tricomoniasis, es decir, vemos distintas infecciones que se presentan. Pero ojo, esta población vulnerable de la que estamos hablando hace un rato, es una población además que no tiene acceso a servicios de salud privado, porque no tienen dinero para pagarlo. Entonces lo que tienen que hacer es verse en la institución pública, pero muchas veces tampoco tienen seguro. Bueno, tenemos el caso ahora. Entonces es una condición de desprotección total. Es una invalidez en el área de la salud, porque no tienen acceso a servicios de salud. Doctor, ahora nos comenta, ahí en Facebook, una niña de 15 años que pasó por un legrado, 2 veces, una niña. Eso significa que ha tenido por lo menos 2 abortos. 15 años. Sí, 15 años. 15 años. Es que hay un montón de repercusiones y hay una desinformación. La otra cosa es, hay que ver... Esto es un factor de riesgo, ¿verdad? El inicio de dar relaciones, el inicio temprano de las relaciones sexuales es un factor de riesgo para cáncer de cervicuterino. Yo recientemente vi una paciente de 23 años con cáncer de cuello uterino terminal. 23 años, doctor. Terminal. Ayer operé a otra paciente con un cáncer de cuello uterino avanzado con 25 años, 27 años. O sea, son mujeres muy jóvenes, son mujeres que están en la plenitud de la vida, están empezando o no han ni siquiera empezado a producir y ya la vida se truncó. Y se truncó absolutamente, o sea, no estamos hablando de una cosa, no estoy hablando de una cándida, no estoy hablando de una tricomoniasis que uno le da un tratamiento, se cure y ya se resolvió el problema. Estoy hablando de una enfermedad terminal. Estamos hablando de otra cosa. Y esta es una enfermedad que es transmitida sexualmente. Entonces, que además podría prevenirse, puede prevenirse vacunando. Pero entonces, si no tenemos educación, menos tenemos dinero para adquirir una vacuna que no está en los servicios de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social, que solo se puede adquirir a nivel privado y que se tiene que iniciar tempranamente en la vida, o sea, a los 9 años de edad para comenzar. O sea, si vamos agregando cosas, podemos ir agregando. Yo comencé hablando de demografía, de estadísticas, estamos hablando, pero podemos seguir hablando de cosas que van empeorando la situación. Y la situación se empeora momento uno tras otro con una y otra situación que son inesperadas, porque la gente no sabe lo que puede pasar. Y cuando ocurre, no sabe cómo abordarlo. O si al menos supiera cómo abordarlo, no tiene los medios para hacerlo. Entonces, gracias a Dios tenemos una institución que nos cubre a los costarricenses en situaciones como estas, aunque no exista un seguro. Pero no siempre es tan fácil llegar a esos sistemas cuando no se tiene seguro. Entonces hay que dar una lucha, tiene que entrar trabajo social. Pero ¿cuándo entran todos estos mecanismos de protección del ciudadano? Cuando ya la cosa es desesperada. Entonces, ¿para qué queremos proteger a alguien que ya se está muriendo? Claro. Bueno, ahí sí, para darle un buen final. Pero debimos haberlo protegido antes de que llegara esa circunstancia. Ese es el punto. Bueno, pero a manera de prevención, estas fechas... A manera de prevención, claro. ¿Y qué pasa, por ejemplo, estas fechas? El paseíto, ay, me voy a ir con fulanito para la playa, que va un grupo de amigos. No, pero va el papá de no sé quién. Y la mamá, ¿verdad? Con los ojos cuadrados, ¿cómo va a dejar a la chiquita de 13, 12, 14 años irse así, solita, a lo que se puede exponer, como lo estaba bien señalando el doctor, Marianela? Claro, algo importante, el concepto que se da con respecto a esta diferencia de edad muchas veces ni siquiera es algo casual, son ya parejas conformadas donde el adulto comienza una relación con esta niña, ¿verdad? Entonces, a veces ni siquiera es tan fácil de controlar porque es menos casual, es más, digamos, es un vínculo muchísimo más fuerte en ese sentido. Entonces, ¿qué está pasando en este caso con los padres o con la comunidad que
se hace de la vista gorda, que aquí no pasa nada. ¿Qué acompañamiento se le está dando a la chica para que tenga el empoderamiento de entender que eso es una relación donde obviamente hay mucha disparidad y donde por supuesto que sí, él le va a decir, no, a mí no me gusta utilizar ningún anticonceptivo por la diferencia de edad, porque por supuesto que hay, digamos, una dinámica de control, entonces es muchísimo más complicado todavía. Y hay una cosa ahí que también no hemos tocado y es la parte legal. Eso tiene implicaciones legales. O sea, que una mujer menor de edad ande con un hombre mayor no es solo esa relación, eso tiene implicaciones legales, está legislado, tiene penas de cárcel, pero en la práctica no pasa nada. Exacto. No pasa nada, porque no solo no pasa nada en cuanto ocurre la relación, sino que no pasa nada cuando hay secuelas tampoco. Y entonces muchas veces estas muchachas tienen que recurrir a métodos alternativos para hacer valer la paternidad del responsable y poder de alguna manera tener el amparo económico que esta responsabilidad le va a generar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que son mujeres que andan digamos, una mujer menor de 15 años es una relación con un hombre mayor de edad, es una relación que es punible penalmente y tiene prisión como consecuencia, pero no, si uno lo ve en la práctica, no pasa nada. Nosotros vemos mujeres menores, inclusive hemos visto, en algún momento hubo un caso de una chica de menos de 12 años que se embarazó. O sea, no se embarazan solas, alguien las embarazó. Y típicamente es un hombre mayor. Pero en la práctica, ¿qué ocurre? No pasa absolutamente nada. ¿Pero qué hacen los papás en ese caso cuando la chiquita dice lo amo y me voy bueno, con es él? que lo y que no, dice la sexóloga acá es cierto, ¿verdad? No hay ¿Cómo cambiamos esa un grupo dinámica? familiar que esté velando por esta niña. Claro, es que ahí es donde entonces tenemos que, porque si vemos que en la casa no está pasando nada, a nivel legal no está pasando nada, ¿qué están haciendo también las instituciones, verdad? Muchas veces, este año cuando comenzamos a tocar las puertas, por ejemplo, para darles educación sexual, muchas instituciones nos decían que no, porque les daba miedo que eso incentivara a los chicos. Entonces, ¿qué está pasando? Que los profesionales en educación, digamos, en salud de las comunidades, ¿cómo estamos acompañando también a estos jóvenes? Sí, como decía el doctor, es una mezcla de muchas cosas, pero es que son muchas cosas que nos están fallando. Muchas, digamos, no es la responsabilidad de una ni del otro, es un montón de cosas que están girando en torno a esta problemática y no está cambiando. Perfecto. Y en las cosas, una cosita nada más, y en las últimas cosas que también se tiene que, ahí los costarricenses manejamos una doble moral. Es una doble moral porque entonces, lo que ella acaba de decir, no dejan que se les dé educación sexual porque induce a cosas. Claro. No, hay gente que no quiere que se vacunen las niñas contra virus del papiloma humano porque dicen que es promover la actividad sexual. No dejan que se les dé anticoncepción porque es promover que tengan relaciones. Abramos los ojos. Están teniendo relaciones sexuales, hay que protegerlas contra el virus del papiloma humano, hay que protegerlas contra los embarazos, hay que educarlas. Hay que educar. Eso Así es lo que hay que hacer. Doctor, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Marianela, muchísimas gracias por acompañarnos y por ayudarnos en este tema y que en estas fechas a veces se incrementan estos picos de situaciones que uno dice, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando en nuestra sociedad? Vicente.